En nombre de Fundación El Libro, organizadora de esta 47ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos a todos y a todas la más cordial bienvenida a la segunda jornada del diálogo de escritoras y escritores de Argentina. Les damos la bienvenida a esta mesa, la mano que sostuvo la mía, el revés de la toma en los lazos familiares. Recordarles que en su tercera jornada vamos a tener otras dos mesas: parentescos biológicos y la educación sentimental. Modera este encuentro Ariel Dillon, escritor, autor, docente, periodista y traductor. Bienvenido. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Es un placer y un lujo para mí moderar esta mesa absolutamente inmoderada, dada la enorme intensidad de los libros de los que vamos a hablar, los libros 4. En cierto modo, tal vez esta sea la única situación o el único género literario que nos compete absolutamente a todos, porque absolutamente todos somos hijos antes que nada, y para todos ha habido una mano que sostuvo la nuestra. Y de alguna manera esa condición de hijos y de personas que van rumbo a la muerte, digamos, y que conocen esa muerte en primer lugar en la anticipación y luego en el cuerpo mismo de sus padres o madres, es algo que todos tenemos absolutamente en común. Voy a presentar primero a los participantes de la mesa en orden de distancia geográfica. Voy a empezar por Marina Mariach. Marina Mariach es licenciada en Letras y docente universitaria. En los años 90 fundó el sello editorial Siesta. Publicó poesía, novela, cuentos y ensayos que fueron traducidos a distintos idiomas. Ha escrito sobre temas culturales en diversos medios como Rolling Stone, Clarín, Página 12, Ancibia. Integra el equipo de LatFem.org. Junto a Fabián Casas hace La Inquietud, un podcast de literatura. Publicó las novelas El matrimonio y Estamos unidas. En su novela más reciente, Efectos personales, que publicó MC en 2022, ensaya, y uso la palabra con toda deliberación, un auténtico careo personal entre el suicidio de su madre en 2008 y la propia capacidad de vivir después del acontecimiento. También en 2022 la editorial Caleta Olivia publicó La Pequeña Compañía, que reúne 25 años de su poesía. Gloria Pelano es novelista y docente universitaria, licenciada en Letras por la UBA, publicó Miramar, segunda mención del premio de novela de Página 12 en 2007, publicado en 2022 por el sello Alfaguara y que es el libro al que nos referiremos aquí. También ha publicado Las escenas vacías, Manual para sonámbulos y La ruta de los hospitales, segundo premio del concurso de novela del Fondo Nacional de las Artes en 2017 y novela finalista del premio Rómulo Gallegos en 2020. Sos muchas cosas. Co-coordinadora del Laboratorio de Escritura Académica en UNTREF y profesor titular de Morfología y Sintaxis en la carrera de Licenciatura en Artes de la Escritura de la UNA. También incursionaba en el cine como co-guionista de las películas El Día Nuevo y El Estanque y como co-directora con Gustavo Fontán de la película El Piso del Viento. Bien. Mauro Libertera es autor de Mi libro enterrado, publicado por Mansalva en 2013, que fue su primera publicación como autor hace ya 10 años, alrededor de la muerte de su padre, Héctor Libertera, y a la novela a la que nos referiremos especialmente en esta mesa. Además de otros libros de narrativa como El invierno con mi generación, Un reino demasiado breve, De un futuro anterior, y de los títulos de no ficción, El estilo de los otros y Un hombre entre paréntesis, Retrato de Mario Legrero. Su obra ha sido publicada en Argentina, España, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Holanda, Rusia e Italia. Trabaja como periodista cultural. Y Miguel Sardeña es abogado y doctor en Derecho.
Publicó 2 libros de cuentos, Horario de Oficina, El Octavo Loco 2015 y Hojas que caen sobre otras hojas, Conejos 2017, que obtuvo el primer premio municipal Ciudad de Buenos Aires en la categoría Libro de Cuentos Inédito en el bienio 2010-2011. Y la novela Los años tristes de Caguabata, publicada por Rodelia en 2020, libro al que nos referiremos en esta mesa y que yo tuve personalmente el honor de leer y de escoger junto a María Alejandra como finalista en el Premio Clarín de Novela en 2016. Es decir, que como charlábamos hoy, se abrió camino desde ese momento hasta 2022, ¿no? 6 años después está publicada. Dirige la colección de literatura japonesa de la editorial También El Caracol y lleva adelante una página de YouTube dedicada a la difusión de la literatura asiática. Bueno, como decía al comienzo, estamos ante un género que, además de involucrarnos a absolutamente todos, ha sido tema de escritura de grandes escritores y de muchos escritores. En una página del libro de Mauro de Ortega, hacia el final, Mauro da cuenta, de cierto modo, de esa abundancia literaria. Dice: a los pocos meses de su muerte me aficioné a la lectura de novelas y relatos sobre la muerte del padre. Rápidamente el género se abrió ante mis ojos y entendí que se trataba de un corpus amplio y prácticamente inagotable, en el que podía perderme por años. Como en una cinta de Moebius, esos relatos se encadenaban en una lógica espiralada que amenazaba con absorberme para siempre. Todos esos relatos son únicos, ponen en abismo un anecdotario intransferible, al tiempo que están condenados a su universalización. Muy pocos géneros adolecen de esa fatalidad. Supongo que la lectura de esos libros buscaba sumarle otro cuerpo a mi experiencia. Durante esos meses de lectura frenética suspendí todo juicio conceptual o estético para abandonarme a una política de la identificación total, a una transferencia impudorosa. Vistos ahora desde cierta perspectiva, me parece que esos textos están anudados por una cuerda invisible que los vuelve a todos un poco parecidos. En ese sentido, operan como una droga implacable. Sabiendo que uno va a encontrar siempre lo mismo, quiere más. Esos libros erigen además una relación curiosa con los modos de leer. Un poco a mitad de camino se leen por fuera y por dentro de la literatura. Establecen además una particular lógica de las temporalidades, en donde se superpone el presente y el pasado como dos capas finas y mojadas que se pegan una a la otra. Quizás uno de los puntos centrales de esos libros tenga que ver con la aparición de una voz. Trayendo del pasado la historia del padre, aparece la voz del hijo en el presente. Y aquí quiero ir a la primera pregunta, que es para Mauro, precisamente. Mauro empezó su carrera literaria, propiamente dicha, con este texto. Quería saber cómo fue el proceso de hallar esa voz. Si, además hay una distancia temporal entre la muerte del padre y la escritura, cuando esa escritura se vuelve posible, cuando surge esa voz. Bueno. Sí, efectivamente encontrar esa voz, o ese tono diría incluso, porque me parece que el tono finalmente es lo que define todo lo que uno se va a animar a decir y todo lo que puede decir. A veces creo que eso, no sé, lo pienso sobre todo para el género autobiográfico, supongo que funciona también para la literatura de ficción, pero al principio para el género autobiográfico, que es a lo que me dedico y lo que más me interesa leer, me da la sensación de que la precisión en el tono, que es algo difícil de determinar, pero fácil de ver cuando eso ocurre, creo que es lo que te permite como decir ciertas cosas que tal vez de otro modo incluso no te animarías a decir. A mí me pasó que la búsqueda de ese tono pasó por distintas etapas. Primero pensé que quería escribir un libro de ensayos sobre la muerte del padre, precisamente como género, que era lo que estabas leyendo recién, con lo que arrancábamos. Al estar leyendo libros todo el tiempo sobre la muerte del padre, me pareció que, bueno, que ahí había un género, que ahí había un corpus y que tal vez algo se podía decir sobre ese conjunto de libros en un ensayo. Escribí un poquito y me di cuenta que eso no era lo que yo estaba queriendo escribir, o
que incluso que no era lo que necesitaba escribir, porque hay algo también en este tipo de literaturas de la necesidad, y no era por ahí. Y de nuevo, el tono no era el que yo estaba, no encontraba el tono tampoco en el ensayo. En algún momento dije, bueno, paso a la novela. El problema es que yo en ese momento estaba terminando de cursar la carrera de letras, todavía nunca había escrito nada de literatura, llamémoslo así, y para mí una novela en ese momento era SAE, digamos, era una novela de 350 páginas, abigarrada, casi te diría escrita en un párrafo. Tenía como el concepto de la novela clásica que llegaba hasta el alto modernismo del siglo XX en mi cabeza, y decía, ¿cómo voy a escribir eso? O sea, era como escalar una montaña altísima, era como una idea muy inalcanzable y muy problemática en lo que es escribir una novela. Empecé también, hice mi intento en una novela, llamémosla saeriana, sobre la muerte del padre, y fracasé inmediatamente porque tampoco era eso lo que yo estaba queriendo escribir. Y en algún momento, ese fue un proceso que me llevó 4 años, o sea, tardé 4 años desde la muerte de mi padre en escribir este libro, pero en el medio pasaron muchas cosas. No es que quise inmediatamente escribir algo cuando él murió. El psicoanálisis que hice durante esos 4 años me ayudó un poco también a pensarlo a él en relación a mí, a pensar cuál era la herencia, en qué lugar reacomodarlo un poco. Así que fueron 4 años de leer libros sobre la muerte del padre, de repensar mi vínculo con él, de dejar que el duelo también corra y haga su recorrido, que eso me parece que es muy importante. El duelo en algún sentido no termina nunca, pero bueno, los primeros años son los años más dramáticos, más dolorosos, y escribir en el momento del dolor más caliente, por lo menos en mi caso, no me sale, no me funciona. Necesito también un poco esa distancia para poner las cosas en su lugar y también para encontrar el tono preciso, un tono que esté cerca de los hechos, pero que también pueda encontrar cierta perspectiva. Si yo hubiera escrito este libro en los momentos inmediatos a su muerte, sin duda el libro hubiera sido otro, no sé cómo hubiera sido, pero no hubiera encontrado ese equilibrio que con el tiempo fui encontrando. Entonces, en esos 4 años se dieron las lecturas sobre la muerte del padre, mi propio proceso con la memoria, con los recuerdos y con mi relación con él, y la búsqueda de cuál era el libro que yo podía escribir y que yo quería escribir. Y en algún momento apareció esta forma de capítulos breves, esta forma donde está de algún modo el ensayo que yo empecé escribiendo, que si bien no es un libro de ensayo sobre la muerte del padre, es a su modo un ensayo sobre el tema también. Es una novelita, pero es también un ensayo, así que eso que yo había empezado como a ensayar y a bocetar terminó bien reducido, pero terminó acá en el libro. Y en algún momento todo eso cuajó, todo eso que el tiempo hizo, que yo estaba haciendo sin darme cuenta que estaba haciendo, terminó como encontrando una forma, y casi te diría que el libro se escribió solo con todos esos años que fueron años de escritura sin estar escribiendo. Cuando todo eso cobró forma, el libro se escribió muy rápido. Hablando de encontrar la voz, podría decir que, basándome en lo que dice tu libro, Marina, el acontecimiento de esa muerte empieza por enmudecer, por quebrar el discurso. Quería leer rapidito Marina Marias. Dice, por eso prefiero estar sola, estar en silencio o estar con las personas de extrema confianza. El uso atípico que hago de la lengua puede resultar gracioso. Mi trauma me convierte en una payasa. Se me rompió el lenguaje y el aprecio por lo trivial. Los libros también me daban, a veces me dan asco. Objetos coquetos, egocéntricos, pagaditos de sí, repletos de yoísmos,
suficientemente vanidosos como para creer que tienen algo que decir, una historia para contar, hasta quizás una verdad. Y más adelante dice, pero todavía falta saber si la palabra tiene un poder curativo o un valor patógeno. En cierto modo, asumimos, ¿no? Culturalmente que la palabra tiene ese lugar, y vos lo pones a temblar ese lugar. Sin embargo, encontraste una voz para contar esa historia. Querría saber cómo fue ese proceso, cuánto tuvo que ver con el tiempo y en particular con el momento de la pandemia, que además fue el momento del futuro. Bueno, gracias Ariel por tu lectura. Bueno, un poco casi te diría que Mauro respondió por mí, porque sus palabras me representan. Y antes de empezar a responderte, puedo hacer un comentario aparte de sí, porque la mesa que se llama la mano que se jugó, la mía, me costaba mucho el título. Primero lo leí como la mano que pesa en la cuna, es una película de o sea, como que no podía sacarme de la mente esa imagen. Y después también lo pensaba como la mano que se jugó la mía, tengo que hablar de mis influencias literarias, ¿no? Como la mano como esta cosa de hacer piecito, ¿quién te sostuvo? En ningún momento pensé en mis padres, o sea, perdón. Hasta que llegaste acá. No, hasta que te escuché a vos, o sea, no sabía que se trataba de eso. Nunca jamás pensé en mis padres como sosteniendo mi mano. Sí que pensé, bueno, voy a hablar tal autor, tal autor que me sostuvo. O sea, claro, no venía preparada para otra cosa, así que no, buenísimo, agradezco. Bueno, para encontrar la voz, sí, tuvo, como decía Pablo, también creo que no sé, yo sí había escrito antes de este libro otras cosas, donde fui navegando, digamos, una voz que a veces uno piensa que va cambiando, pero por ahí no cambia tanto, ¿no? Uno dice, bueno, acá maduré, pero por ahí tan distinto no es. Y en ese sentido agradezco sí a las manos que sostuvieron la mía, que fueron quienes me dijeron, bueno, acá hay algo que vale la pena, algo que vale la pena trabajar, pulir, convertir en literatura, si eso existe como tal cosa. Y por ahí fue yendo. Ahora, cuando yo intenté poner en palabras este acontecimiento que sí ocurrió en la vida real, me costaba mucho, también fracasé, como decía Mau. Fracasé porque me salía una voz completamente codificada en términos de una prosa muy convencional de cómo se cuentan estos episodios desde algo, digamos, más ligado al melodrama, que era algo que yo no quería hacer para nada, ni quiero leer tampoco, no quiero tener nada que ver con eso. O sea, es algo estético, no es moral ni nada, es puramente estético. Pero bueno, finalmente me estaba saliendo eso, ¿no? Una novela, una escritura convencional. Y por otro lado tampoco me parece contemporáneo escribir así, ¿no? En términos de agarme, ¿no? De poner sobre la mesa como lo oscuro de un tiempo, de una época, que es lo que sí me gusta, me interesa. Entonces busqué y sí creo que, no sé si lo logré, pero sí me encontré más cómoda cuando esa voz se puso un poco más filosa, un poquito más aguda, un poco más distante del episodio, de los sentimientos y las sensaciones de la primera persona que estaba en carne viva en ese momento, que no es la misma que escribió, la misma persona que dice yo en el libro, es otro yo, y no es la misma, por supuesto, que la que está hablando tampoco en este momento, porque mucha gente después de que te ve el libro se me acercaba y me decía, ¿cómo estás? No sé qué, pero yo estoy bien, la verdad, de hecho estoy en condiciones de poder escribir esto.
¿no? Pero bueno, eso... El aprendimiento fue en 2008 y la escritura se terminó más o menos en 2022. Claro, y es interesante también lo que decías de la pandemia, que en un momento de confinamiento quizás esto es contrafáctico, porque la verdad es que no sé cómo hubiera sido de otra manera, pero esta especie de suspensión del tiempo que tuvimos en la primera cuarentena súper estricta, que estábamos así como encerrados y sin muchas actividades más que las domésticas y demás, bueno, ahí sí me pude concentrar y meterme full con esto y entré en una especie de trance también o de túnel, de Jureri, ¿por qué no? Porque la escritura no es pura alegría y disfrute, pero sí hay algo ahí y ahí pude conectar con esta escritura. Hablando de disfrute, de gozo, frente a un tema claramente oscuro para el oxímono, en la novela de Gloria hay una escena que se repite, un momento compartido entre padre e hija, cuando el padre está enfermo, digamos, terminal, en el que la hija lo introduce como personaje de un juego, como personaje de una escena casi teatral que antes jugaba con sus amigas, lo hace personificar a un personaje de Mujercitas, a una de las niñas, a la que está enferma y moribunda. Hay alguien que está moribundo y que hace de moribundo, y hay una niña que está haciendo de enfermera de su padre y que hace en el juego de la hermana que cuida a la hermana moribunda, ¿no? Hay algo inesperadamente gozoso en el juego que parece hacer eco con el goce literario, como si el juego fuera, bueno, esto es un lugar común pensarlo, que la literatura viene a reemplazar al juego, ¿no? Pero ese goce que ocurría en esa escena es el goce de la literatura. La literatura puede hacer eso, puede llevar, como dice el personaje en esa escena, al paraíso de nuevo, incluso frente a la muerte. ¡Wow! ¿Qué pregunta? Bueno, muchas gracias por la invitación, Ariel y todos que están. No sé si puede llevar al paraíso, pero creo que puede, la literatura lo que puede hacer, creo que con el duelo o con la ausencia, ¿no? Es que se vuelva duelo y ausencia escrita, ¿no? Algo que tiene que ver con la escritura misma y que entonces aparece ahí un eotre, que es un futuro lector, y entonces en ese movimiento, digamos, me parece que a mí aparece algo de especificidad literaria. También lo que aparece en esa escena para mí es cuando yo perdí a mi padre cuando tenía 7 años, o sea que es un duelo largo, terminado o no terminado, porque bueno, la muerte temprana, esto es, digamos, lo autobiográfico, ¿no? Sería. Pero a mí esa muerte temprana me marcó, por supuesto, mucho, y a mí siempre me pareció muy raro las personas, digamos, que tenían padre. O sea, para mí es muy raro, ahora no, porque bueno, ya han pasado demasiados años, pero cuando tenía 30 años, 35, 40, no hace demasiado que es qué era tener un padre, cómo era tener un padre. O sea que para mí esa ausencia, de alguna manera, que me fascina, este es el punto, a mí me fascina lo que falta, ¿sí? La ausencia, lo que se pierde. Ese es el lugar para mí de la lectura y de la lectura, sobre todo, ¿no? Esa especie de fascinación. Sí, yo tengo una gran fascinación incluso en el espacio, ¿no? Aquello que no está, o en el tiempo. Por ejemplo, me parece que dentro de un momento de duelo, ¿no? Que es un momento de mucho dolor, de una pérdida, nos hace perder esa estructura que tenemos espacial cuando una persona acaba de perder un ser querido, ¿no? Está fuera del espacio y del tiempo. Y en el tiempo, esta estructura que tenemos en nuestra lengua, que es simultaneidad, anterioridad y posterioridad, digamos, una hora, una oración después, que no es propia de todas las lenguas,
Dale, ya está. No, Miramar no es autobiográfica en el sentido estricto, o sea, tiene núcleos autobiográficos, algunos núcleos autobiográficos. Ese no es mi padre, la novela no fue mi padre. Yo nunca fui a Misiones a Miramar de chica, sino a Villa Gesell. O sea, hay una cantidad de desplazamientos que son decisiones, digamos, formales, que me parece que lo formal tiene muchísimo que ver en el tratamiento de este tipo de lazos, lazos familiares. Hoy estaba pensando, para ponerlo en otro lugar, en dos películas que tienen que ver con la relación padre-hija, y por supuesto me siento libros padre-hija, ahí estoy leyendo, ahí estoy mirando, que es, bueno, After, El silencio es un cuerpo que cae, de Agustina Comedia, un documental, y el tratamiento formal cambia completamente, porque digamos, El silencio es un cuerpo que cae, ella necesita trabajar con el material que el padre mismo filmó, ¿verdad? Luego se hizo la dimensión del documental. Y en Aftersun hay totalmente otro tratamiento que amalgama, esa oración nunca existió, por ejemplo, y no hay imágenes de archivo, pero están mostradas como archivo. Entonces me parece que el continente del lenguaje, ¿no?, es aquel que permite, yo no creo para nada en la asociación, ¿no?, de la cuestión terapéutica de la escritura. Yo creo que más bien la escritura hace otra cosa. La terapia, digamos, no puede hacer el cambio. El psicoanálisis son como cosas, ¿no? Me parece que para abundar un poquito con la cuestión de ese juego, si existió. Ese juego no existió. Es muy curioso que, bueno, digamos que se llaman esos familiares, y yo esa novela la trabajé 5 años con Mamá Cama. O sea, una maestra, mal Mauro, todos recordamos, y digamos, era, escribí hace 20 años, o sea, fue mi primera novela que redactó mejor ahora. Y digamos, hay una cuestión de fragmentos en la novela, o de lo autobiográfico transformado en verdadero libro, cuando lo autobiográfico se transforma en verdadero, ¿por qué también lo tenés que pasar? Porque si no, digamos, desaparece lo literario, digamos. Si yo pongo el truco de la emoción, el sentimiento, lo que hace murió, que está libre, todo esto, digamos, tiene que estar. Perdón, ¿no se escucha? Perdón. Empiezo de nuevo. Contesto la primera pregunta. Le estoy hablando a alguien. Bueno, creo que eso, digamos, todo el trabajo sobre que hice con Tamara también tuvo mucha importancia en la construcción de la novela, ¿no? Esto también que decía Marina, ¿no? La mano que me sostuvo en la literatura, ¿no? Digamos, porque también los lazos familiares en algún momento son los lazos también literarios, los lazos de lo que uno ha leído, los maestros que ha tenido, las maestras que ha tenido. Eso me parece también importante mencionar. Vos hablabas recién de una fascinación por la ausencia. Y en la novela de Miguel hay una cita de Kawabata, hay muchísimas citas de Kawabata. O sea, Kawabata es asunto central de la novela al par de la muerte del padre y de la muerte de la madre. Y hay una cita de Kawabata donde Kawabata dice que para él siempre ha sido una presencia, casi una presencia física, un cuerpo físico, ¿no? Y la sensación que uno tiene leyendo la novela es esta de haber ido a buscarlo, haber encontrado, también por una cuestión de herencia, otra visión de la muerte, aparentemente distinta, no lo sé, tú nos lo dirás, Miguel, cuán distinta es esa visión y cuánto sirve en el trabajo con el propio duelo, esa visión diferente de la muerte que es la que puede venir de Japón o de una mirada tan singular como Kawabata, otro maestro como los y las que ustedes nombraban, ¿no? Esas manos que quizá sostuvieron la tuya. Bueno, Ariel, muchas gracias por la invitación, Alejandra también, la verdad que un lujo estar en esta mesa, así que muy agradecido.
Los estaba escuchando a todos también pensando en mi propia historia a partir de esta novela, y también tengo para decir que no es autobiográfica, decididamente no es autobiográfica, pero no es autobiográfica de ese modo extraño que tenemos nosotros cuando escribimos, que es creer que estamos contando otra historia, pero en última instancia la historia propia se filtra en las grietas. Bueno, el poema famoso ese de las grietas está Dios que acecha. Bueno, me parece que es muy pertinente, ¿no? Estamos hablando de la figura del Padre y se coló el nombre de Dios, ¿no? Acá, casi como un mantra. Bueno, está eso. Mi padre había muerto cuando escribí la novela, pero de ningún modo murió en las circunstancias en que la novela está relatada. De hecho, después muere también, ya había muerto antes la madre del protagonista. Hay una sucesión de muertes, pero la única muerte que podría ser verdadera por un tema cronológico es la muerte del padre. Pero ese es el único detalle que más o menos podemos ubicar cronológicamente. Pero lo que yo noté también, y esto le estaba hablando hoy con una de mis hermanas, estábamos recordando esta anécdota, que yo quería no haber hablado de mi padre verdaderamente, sino haber hablado de Kawabata en esta novela. La novela comenzó siendo un ensayo, como le pasó a Mauro, apuntes que yo daba en clase sobre Kawabata, y en algún momento mutó hacia una novela, y afortunadamente mutó hacia una novela. Yo la tengo más como una novela de Kawabata que como una novela del padre, porque no la pienso como un duelo. Pero te decía, me estaba acordando de una charla con mi hermana, que mi hermana cuando leyó la novela me contó que lloró. Yo digo, pero no tiene sentido, ¿por qué lloraste? Si no está papá en esta novela, de ninguna manera está presente. Hay una dedicatoria, porque papá tuvo mucho que ver con las condiciones de posibilidad de esa novela, alentándole a realizar un viaje a Japón que tuvo algo de iniciático. Ese viaje fue el que yo conseguí escribir esta novela, y lo conseguí gracias a papá que me dijo, andate para allá. En ese momento colisionaba el trabajo formal de abogado con ese recreo que era Japón y que estaba más asociado a la literatura y el arte. Y papá, que era abogado y que siempre hubo una tensión, me dijo, andate para allá, no lo dudes. Entonces, ese era el lugar que ocupaba papá para mí en esta novela. No el del duelo, sino el del facilitador. Pero hablando con mi hermana, les decía, esto es lo que le quería decir con más precisión, que me contó que yo digo, ¿por qué lloraste en esta novela? Y me dice, no, que papá está en todos lados. De ninguna manera, porque esto lo primero que hace un escritor es discutirles a la gente que los lee, como si la verdad la tuviera uno. Claro, cuando todos sabemos acá la teoría, cuando una novela sale al mundo dejó de ser nuestra, y cada lectura que haga cualquier lector, esa lectura es verdadera. No tenemos más razón nosotros solo por haberla escrito, de ninguna manera. De hecho, en alguna ocasión me han leído algún párrafo y ni siquiera recuerdo haberlo escrito, como si uno lo hubiera escrito presa de ensoñación, cuando yo soy tremendamente obsesivo para escribir. No es posible haber olvidado un párrafo completo y sin embargo me sucedió. Entonces le pregunto a mi hermano, bueno, ¿en dónde aparece papá? Y me empezó a recordar algunos pasajes. Por ejemplo, un pasaje aparece en unas cartas, una escena totalmente lateral de la novela. Aparecen unas cartas y me contó, describiste la letra de papá. Papá, por ejemplo, hacía la T y no le ponía el palito a la T, seguía escribiendo la palabra y cuando llegaba a la última letra hacía un largo firulete a la T. Algo muy muy personal, de hecho conservamos la escritura, es bueno, ahí está papá. No conozco ninguna otra persona que le ponga el palito a la T de esa manera. Eso me emocionó y me gustó mucho. Así que yo no pienso en la novela de un modo autobiográfico, no la pienso como un duelo, pero sí me he reconciliado y la pienso como una celebración de papá, de alguna manera. Y me gusta esa idea. Papá está presente como una fiesta en esta novela. Y el actor principal es, por supuesto, Kawabata. Esto, si no se los cuento a ustedes, no hay ninguna forma de que lo noten. Ustedes simplemente van a notar a Kawabata, la cantidad de muertes familiares que tiene Kawabata. De Kawabata se decía, escuchen esto, que era un experto en funerales. Un experto en funerales. Se habían muerto una cantidad tan importante de familiares que él era el único que podía ir a un funeral y condolerse como correspondía. Eso es lo que decían. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Gente que lo conoce lejanamente, primos lejanos, del pueblo vecinos, le dicen, bueno, vení Kawabata, vení a este funeral porque es necesario que estés presente. ¿Cómo eso lo va de alguna manera a transformar toda la literatura posterior de Kawabata? Bueno, eso para mí son los años tristes de Kawabata, que es el título de la novela. Y me parece que hay algo muy interesante, yo lo noto también en textos posteriores, incluso en una novela posterior que es en la que estoy trabajando, donde hay algo muy interesante en los ritos de la muerte. Me parece que en los ritos de la muerte
tanto de Oriente como de Occidente tienen mucho para decirnos. Y una de las preguntas que yo me hago, que de hecho me la hago en esa otra novela, que de alguna manera es una continuidad, uno siente que sigue escribiendo siempre la misma novela, suceden diferentes cosas, pero es la misma novela mejor escrita, uno cree que va mejorando, aunque sigue escribiendo la misma. Y la pregunta que se hacen los personajes de esa novela, que no me hago yo, se la hacen los personajes, es a cuántos funerales asistimos, o incluso a cuántos funerales debimos asistir, cuántos funerales de algún conocido, de algún amigo, que por ahí debimos estar presentes, poniendo el cuerpo y saludando, preferimos por ahí quedarnos en casa. Bueno, eso me parece que es una idea bastante fuerte y es algo que a mí me convoca, en mi literatura. Por supuesto, pero insisto sobre qué trae Japón con respecto, más allá de Kawabata, Sí. ¿qué trae Japón con respecto a morir y con respecto al duelo y con respecto a sobrevivir a los que se han ido, ¿no? Sí. O por lo menos, ¿qué trae para vos que estás muy imbuido en esa cultura? Sí, lo primero que trae para mí es pensar de inmediato en Kawabata. Por eso lo mencionaba. Kawabata es el autor iniciático para pensar la muerte, eso es lo que yo creo. Si bien los rituales de la muerte son diferentes en Oriente y Occidente, tenemos el budismo que implica una práctica totalmente diferente a la nuestra. Me parece que lo que está más presente es esa idea de la cercanía con la muerte y de pensar la muerte como algo físico, como algo corpóreo, como una presencia. Lo que decía Kawabata es que la muerte es una presencia, lo piensa como algo fantasmal y no como una ausencia, que creo que eso es lo que termina de aglutinar lo que estamos charlando acá. Pensar que de la gente que estamos hablando nosotros ahora, de alguna manera están también presentes y están convocados. Bueno, eso es oriental, eso no tengo ninguna duda que es oriental. Vos mencionabas recién a tu hermana y muy particularmente en los libros de Gloria y de Marina hay una presencia enorme de estos otros deudos, digamos, y hay como una especie de investigación detectivesca que implica pedir testimonios, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la novela de Gloria hay pedidos de testimonio al hermano, pedidos de testimonio al ex marido incluso, y en el caso de Marina es todo un coro, digamos, está el padre, la hermana, la hija, la tía, el psicoanalista, ¿no? Ahora les voy a pedir a las dos que hablen un poquito de cómo se integran esas otras voces, si corresponden en el caso de Gloria, si corresponden a voces reales, si hubo ese pedido, esa intervención. Y en el caso de Marina voy a hacer otra pregunta, te la hago después. Sí, no, en mi caso, sí, hubo en mi vida hubo una reconstrucción de la figura de mi padre, digamos, pero no es esa. O sea, siempre está como desplazado en la novela. Sí, yo, digamos, en mi vida tuve que averiguar cuestiones de mi padre que no sabía, que no me habían contado o que me ocultaban. Por eso todo el mundo de lo que el misterio que nosotros cercanos tienen para uno, ¿no? Algo de lo que sucede en mi mamá, ¿no? Ese misterio, ese hombre tenía un secreto, tenía un misterio y era muy cercano. Entonces esa pesquisa, esa recorrida, yo la hice en mi vida, digamos, hablando con gente. Y creo que de alguna manera eso está en la cuestión de las voces de otros que van llevando a claro, porque tiene que ver en mi caso con un saber, ¿no? Un saber de ese otro que ya está muerto, que no puede hablar, o sea, no lo puede contar. Entonces, cómo esa voz es reemplazada, ¿no? Cómo esa voz de alguna manera puede llegar a uno. Esto también te decía, estuve hace poco leyendo un libro que me pareció muy interesante, que se llama A la salud de nuestros muertos, ¿no? De Luciano Desprez, que también es la autora de Vida como un pájaro, ¿no? Y dice que en nuestra cultura está la idea de hacer el duelo, hay que hacer el duelo, ¿no? Es una obligación el duelo, hay
que hacer el duelo y terminar. O sea, un año, no está incluso 2 años, 3 años, etapa del duelo, y hay que terminar. Y ella pone en cuestión ese mandato, como si, digamos, fuera completamente antinatural en relación a la convivencia con los muertos, ¿no? El hecho de esto también lo quería mencionar porque estoy pensando en lo que había dicho Miguel, digamos, si tiene que ver con la pregunta anterior, ¿no? Un duelo puede, no es que el duelo puede durar toda la vida, es que tal vez no exista, tal vez es una categoría que no sirva mucho para relacionarnos con nuestros muertos, digamos, la idea de duelo y de fin de una etapa, ¿no? Es lo que pone en cuestión esta autora, y me parece muy interesante también porque, bueno, se conecta también con esa mirada, digamos, tan específica que tiene la literatura sobre cuestiones de la vida. Como poner cuestiones que deseo de hacer borrón y cuenta nueva, ya está, Claro. cerrar eso, ¿no? Y poder convivir con esas presencias también, vivir con los fantasmas. En la novela de Marina, uno también tiene fuertemente y hay un contraste entre ciertos ritos que están ahí enunciados, los ritos judíos con respecto a los tiempos, ¿no? Esa codificación, pero están totalmente puestos en cuestión, están cumplidos, pero al mismo tiempo están vistos desde afuera, en cierto modo, ¿no? Como puestos en cuestión de un modo análogo. Pero a lo que iba a ir hoy con esta pregunta que no te hice, que tiene que ver con los otros, con esos testimonios. Uno también tiene la sensación, en tu investigación, de quién era esa persona que te mató, ¿no? de un ajuste de cuentas, en cierto modo, lo cual está presente quizá también en todas las novelas de ustedes, quizá en toda la novela de un hijo, ¿no? Pero también hay como una puesta en suspenso de sus miradas, una utilización de sus miradas, que vos recogés testimonios que transcribís, esto es lo que dice tu hija, lo que dice tu hermana, etcétera, etcétera. Pero después hay como una fuertísima exposición, ¿no? Cuando la impunidad que te da la escritura se acaba, que es cuando la novela sale, ¿no? Cuando la novela es entregada a los lectores. ¿Qué pasa para vos después de la escritura? Cuando vuelven esas miradas de otras personas muy involucradas, en algunos casos tan involucradas como vos mismo. Bueno, de todo lo que preguntaste antes y ahora, a mí me llamaba mucho la atención y resulta muy interesante que las preguntas sean en relación a esto, si de verdad son los testimonios que existieron, si esta escena de jugar al moribundo existió, porque yo la pregunta que me hago sobre esas preguntas es ¿qué cambia en la lectura si esas escenas existieron o no? Por ejemplo, en una entrevista, perdón que te hice como una tangente. Todo bien. En una entrevista, o sea, no te lo estoy cuestionando, pero te juro que me resulta muy intrigante. Yo estaba un poco con este tema y dije, no sé, esto a mí no me pasó para nada, esto es pura ficción. Y fue como, bueno, medio mala onda de mi parte, por supuesto, pero para empezar. Pero me pregunto esto, ¿qué pasa si yo dijera, bueno, no, esto a mí no me pasó? Es un poco deceptivo, ¿no? Es como decepcionante. Te genera cierta decepción o que como... A mí me da muchas ganas de hacer la pregunta inversa. Eso es algo que quería preguntar, ¿no? Porque no sé cómo funciona un libro en relación con esto, ¿no? Con el material autobiográfico. Porque coincido con Gloria en parte en esto que uno quizás toma como un punto de partida ciertos elementos, episodios autobiográficos para después construir un relato. Después, bueno, no sé, en mi caso y en relación a lo que decían ellos sobre el ensayo y demás, yo también fui como ahí haciendo cierto zigzag entre los géneros, sin la preocupación de si esto es un ensayo y ahora esto no sale bien como ensayo, me paso a la novela,
sino que iba como chapoteando por ahí, y entonces de repente apareció algo del policial, que es esto que decías vos de las pesquisas, de buscar otros testimonios. Efectivamente existieron, así que no se preocupen, son verdaderos. Le pregunté a todos los demás porque sentía que, por supuesto, que esta era mi versión, con todo lo que eso implica, que se pone como en un umbral de ficción, como diría Quintela, ¿no? Como un cierto umbral de ficción. Las versiones son eso. Entonces, me parecía un poco injusto respecto de otras versiones, que por supuesto cada cual y cada quien tiene la opción quizás o no, si quiere puede publicar su libro, su versión de los hechos. De hecho mi hermano sacó un libro, no es estrictamente sobre lo mismo, pero habla del tema, lo pueden encontrar en la editorial de vinilo que tiene acá Mauro Libertela. Gracias, miles. Mauro presentó mi libro también. Y a lo que iba es que me parecía que estaba bueno quizás incluir, fue una especie de manotazo de último momento en términos de producción del libro. Dije, no, ¿qué pasa si incluyo otras versiones? Y fue muy gracioso porque algunas personas no pudieron ni hablar del tema, entonces ahí está también la imposibilidad y los tiempos de otras personas respecto a este asunto. Bueno, yo había podido empezar a hablar o escribir sobre esto en ese momento, otras se ve que no. Estuvo muy claro ahí en los testimonios esquivos que dieron y que están plasmados en el libro. Otras inventaron cualquier cosa, porque por ejemplo, pobre mi papá mezcló de todo, digo, porque no porque esté mal de la memoria ni nada, sino porque uno realmente cuando reconstruye un recuerdo, mezcla escenas, dijo, bueno, esa noche estábamos Pau me había llamado, no, eso fue en otra época de la vida, o sea, como que nosotros teníamos clarísimo que eso no había sido en esa época, como que se confundían las épocas, no sé, no importa, alto shock. Y mi hermana, por ejemplo, está segura de que la llamaron a ella de la comisaría. Yo estoy segura que el teléfono sonó en mi casa. Y bueno, ¿quién tiene razón? Bueno, son versiones, ¿no? Entonces, ahí está. Créeme que yo también estoy fingiendo que me intriga la frontera entre lo real, lo bibliográfico y lo ficcional. Creo que en todos los casos el procedimiento ficcional es el que permite que ese deseo del otro o de la ausencia se materialice con una forma. Mauro, esa fue tu primera novela, ¿no? Y implicó el hallazgo quizá de una voz, ¿no? A partir de un duelo muy concreto, muy real, y además siendo, bueno, esto salió evidentemente de esta conversación, hijo de dos voces muy potentes, ¿no? Mauro, Héctor Libertela y Tamara Campo. La pregunta es, ¿qué pasó después? Si ese encontrar la voz para entrar en la literatura, ¿no? Como tomar la posta en cierto modo, es una manera tal vez un poco cuadrada, ¿sí? Si eso abrió, ¿qué otras puertas abrió? ¿Qué pasó después de haber, digamos, rendido ese tributo y ese ajuste de cuentas, todo eso junto? ¿Qué trajo después? Sí, son preguntas, son muy buenas, son complejas, tienen muchos modos de entrar. Yo también claro. Por un lado, en ese primer libro, mi libro enterrado, creo que de algún modo resolví un dilema de entrada en la literatura, que es una de los temas de la cuestión de tu pregunta, que era, bueno, cómo tomar la palabra viniendo de una familia de escritores y teniendo la sensación de que ellos ya lo habían dicho todo. Yo tenía un poco esa idea. Bueno,
ya está, en la familia ya escribieron ellos, eso ya está como ocupada esa sala. Sin embargo, yo quería escribir, tenía eso ahí, pero quería escribir. Y eso fue también otro de las muchas cuestiones con las que trabajé en esos 4 años entre el momento de la muerte de mi padre y el momento de escribir este libro. Que era, bueno, cómo escribir viniendo de familia de escritores, cómo evitar la comparación con el apellido, que era algo que me pesaba mucho. Son también neurosis autoimpuestas, pero bueno, estaban ahí y venían por haber nacido en esa familia. Y finalmente, el modo en que resolví eso fue poniéndolo en el propio libro. Hay momentos en mi libro enterrado donde digo, bueno, cómo escribir teniendo padres escritores, el miedo a la comparación lo vuelco en el propio libro, lo trabajo ahí. Y de ese modo me lo saqué de encima y acá quiero disentir con algo que dijo Gloria, si se me permite, como para generar algún tipo de discusión, ¿viste? Porque creo que esto es debate sobre la literatura argentina, etc. Y todos que es, bueno, vos en un momento dijiste que no crees que la literatura sea terapéutica, que la escritura de este tipo de libros, o de libros, en tu caso, sí. Yo, al menos para mí mismo, me armé la narrativa de que sí, de que para mí son terapéuticos, y en ese sentido hay, viste, cuando cuando la gente hace psicoanálisis, a veces dice, me analizo, y a veces dice, voy a terapia. Yo creo que sobre todo el tipo de libros que escribo yo tienen un poco de esas dos cosas. Tienen un poco de terapia, tienen un poco de análisis también, de autoanalizar la propia historia de uno. Esto también es una tangente, como dijo Marina, pero el elemento terapéutico de la literatura yo lo encuentro en varios planos. Por un lado, en el cotidiano. Si no estoy escribiendo, estoy de mal humor. Digamos, a veces pasan como semanas donde empiezo a estar como irritado y no sé cuál es el problema. Hay como ahí una molestia y digo, no estoy escribiendo. Ahí ya hay un elemento terapéutico, me parece. Que, bueno, que es casi lo que hace el hebrero en el discurso vacío, ¿no? Escribir por escribir. Escribir para estar bien, no importa lo que escriban, no importa incluso si eso se va a publicar o no. Escribir para estar bien. Yo creo que hay algo ahí terapéutico, por lo menos en mi propia experiencia. Hay algo también para hablar de mi vieja, que ya fue mencionada en esta charla. La última vez que hablé con ella en un bar, nosotros íbamos mucho a tomar café, a bares. Ella ya en el último tiempo estaba bastante mal de la respiración, le costaba hablar. Pero fuimos a un bar por última vez, un par de semanas antes de su muerte, y ella estaba escribiendo en ese momento un libro sobre la muerte de un hermano que murió cuando él tenía 3 años. Cuando ella tenía 6 años. Que fue, bueno, un momento también muy de quiebre. Ahí empezó su asma por el trauma de esa muerte. Empezó su asma que arrastró toda su vida y ella terminó muriendo por un problema respiratorio. Entonces ese libro era también un libro de los orígenes de su asma, de su familia. Y ella estaba escribiendo ese libro y me dijo una frase, me acuerdo, lo único que me acuerdo creo que de esa conversación en ese café fue que citó una frase de Deleuze que es: el escritor es médico de sí mismo, que es una frase hermosa. Y ahí me cerró también mi propia idea de en qué medida es terapéutica para mí la escritura. Que bueno, es un poco eso. Escribir es ser médico de vos mismo, de tu propia historia. Bueno, quería hacer ese paréntesis que termina siendo más amistoso de lo que anunciaba. Sí. Y para volver a tu pregunta y hacerlo más breve, me pasó también con este libro que yo tenía muchas dudas. Bueno, ¿qué va a pasar cuando publique este libro? Si bien ya había escrito en el libro el miedo a escribir viendo una familia de escritores, bueno, el momento de la publicación era un momento importante.
el libro tuvo como buenas lecturas, les fue bien, como se suele decir, y ahí vino un nuevo problema, porque siempre uno se puede ir encontrando nuevos problemas, que es cómo escribir un segundo libro, que de hecho se dice mucho que esto de que el segundo libro es más difícil que el primero, muchas veces, porque el primer libro ya lo venís escribiendo durante años, muchas veces es un libro que venís como, que sale porque es el libro que fuiste preparando durante toda tu vida, pero qué hacer después ya, digamos, los primeros libros tienen la particularidad, me parece, de que el escritor todavía no está codificado por las lecturas que ya se hicieron de él, porque todavía no se hizo ninguna lectura de lo que escribió. Pero ya con un segundo libro ya tenés las lecturas de lo que ocurrió con el primero. También ya conoces un poco tus jeites, sabés qué es lo que gustó, sabés qué es lo que gustó menos. Vos vas también encontrando tu propio tono, que eso es una bendición, pero también es un peligro, porque es como un activo, pero también es una cárcel de la que a veces hay que tratar de correrse o escapar un poquito. Entonces, para mí el segundo libro fue todo un tema y lo resolví como me salió, porque siempre finalmente uno puede acá teorizar en una mesa en la feria del libro, pero después las cosas te salen como te salen y no se sabe muy bien por qué te salen así, claro. Lo resolví de algún modo escribiendo rápido, sacando un libro más o menos pronto. Si este era más una tragedia, para ponerlo en un drama, digamos, un drama con eso, que hacía llorar a la gente, por lo que me contaban los lectores. El segundo fue más una comedia juvenil, un poco más desprolijo, y sobre todo eso, lo publiqué rápido para sacarme de encima esa sombra que iba creciendo de este primer libro. Y después encontré como un camino que fue, Miguel decía que uno siempre está escribiendo un poco el mismo libro. Creo que hay dos tipos de escritores, como para decirlo de un modo bien esquemático y binario. No es así, digamos, pero para decir alguna sentencia, digamos. Están los escritores que escriben un poco siempre el mismo libro, y están los escritores que escriben siempre un libro distinto, que es también una ilusión a su modo, pero que están buscando siempre escribir algo distinto. Bueno, yo me di cuenta rápidamente de que soy de los que escriben siempre el mismo libro, y que mi camino va a ser un poco ese, como ir horadando ese camino y ver qué tanto puedo ir corriendo el límite de ese mismo libro. Entonces cada libro le va agregando una capita de sentido al primero y voy viendo hasta dónde llego, y ese es un poco mi juego y lo que me divierte hacer y mi terapia. Porque no, en realidad, si yo siempre digo eso, y mientras él lo decía me preguntaba por qué lo digo, por qué siempre digo escritura no es terapéutica, ¿por qué tengo este pensamiento? Y nada, me quedé pensando, escuchándolo a Mauro, esta mesa es brava, o sea, es como brava en el sentido de que tiene mucho contenido material, la cantera de material autobiográfico es todo la experiencia, no se escribe siempre una experiencia, pero es como todo es denso en el sentido. Y creo que también uno se arma una especie de ficción de la escritura, o sea, ¿qué significa la escritura para uno? Creo que está en ese punto también, o sea, que no de ficción, digamos, hay como una especie de, bueno, la escritura para mí funciona, que puede cambiar esto, ¿no? Pero yo me parece que lo tengo bastante estatizado en ese lugar, digamos, de que no me calma, o no me alivia, o no me alivia, digamos, de ese duelo. Lo que pasa es que, bueno, ese sería un duelo, como es muy temprano, es de alguna manera esos duelos que se llaman coagulados. Entonces no hay, digamos, porque es muy temprano, es a los 7 años. Entonces, ese duelo en particular en mí es como si no hubiera terminado el día de hoy. Pero en ese sentido, digamos, bueno, ahí es donde las barreras empiezan a caer, las emocionales, y yo ¿qué hago? Pongo la distancia del lenguaje, empiezo a hablar de la lengua, sigo y me voy bien lejos, cita,
praxis, etcétera, lo que doy en la universidad, y todo ese movimiento está en un proceso de escritura. Creo que es como un movimiento muy defensivo, pero que al mismo tiempo produce una novela, ¿no? Esa cuestión. Me voy a quedar pensando. Bueno, a mí me tocaría entonces debatir con Marina, Claro. para ser más simétrico. Dos palabras. Ustedes debatan de verdad. Dejamos que haya estas discusión. dos y después tengo que cortar. Dos palabras. Estamos emocionados. Yo pensaba en esa pregunta sobre la autobiografía y yo creo que es una de las formas del elogio, la pregunta esa de si sucedió de verdad en una novela. Cuando a mí me preguntan si sucedió de verdad, conmigo por ejemplo le sorprendía que no tuviera rasgos japoneses por haber escrito esta novela. Y siempre lo interpreté como un piropo, que se hayan creído que todo era verdad. Así que me parece que esa puede ser un principio de respuesta. Bueno, muchísimas gracias. Todos los piropos para sus obras y para su generosísima presencia y disposición a exponerse como autores acá. Ha sido un placer para mí y bueno, nada, les invito a darles un caluroso aplauso.